Yo pensé que era el mismo Buenos día. días, maestro. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, ya se conectaron. Buenos Hola, días. hola, hola, hola. Amanecieron bien, me imagino. Ya dejó de llover, ya está secando la ropa. ¿Trabajó? Todas las playeras que tenían tendidas ¿Trabajó, Sofía? ya Sí. se secaron. Ya empiezan a tener ¿Y otra qué vez pasó? Voy arriba. Ahí. morning. Ahí está. Muy bien. Pues ahí está, hoy estamos para continuar nuestra clase. Qué bueno que ya entraron. ¿Cómo les va con su proyecto? ¿Ya está listo? Pues, yo estoy recortando algunas cosas, profe, porque, o sea, por ejemplo, las respuestas a veces son muy largas y las tengo que hacer en la libreta. Yo necesito una libreta, profe, no importa. O sea, Ah, sí, claro, solo suben las fotos y ya está, de la libreta, ya está, no hay problema. Ok. Las respuestas son muy largas. Por ejemplo, una pregunta que sea muy larga. Bueno, o sea, largas en comparación con el tamaño que tenemos. Por ejemplo, Ah, ok, sí. con la primera, la de comparar fracciones. O sea, en ese espacio chiquitito no me va a Claro. entrar. Sí. Por eso les decía, si lo van a imprimir, pues le dan enter ahí al documento para que aumente el tamaño y ya tenga más espacio, ¿no? Esa es otra opción. Alternativa. Pero bueno, ahí está, ¿no? Pero está dentro de lo normal, ¿no? Muy bien, entonces van avanzando bien con sus proyectos, ¿no? ¿Y de las demás materias también? Sí, Sí. profe. Creo que solo me faltan Ya 3. se acabó. Ya solo faltan 3. Muy bien, ya me Yo solo tengo la Historia, información y la C Pero y ya vieron que subió la algo de... antes. Yo solo tengo la Biología no la tengo, información. solo 2. Segunda 2 nada parte. más. Bien. Pues ya casi se acaba, ¿no? Ay, Pues ahí solo Uno está. cada día. falta uno. Ahí los veo. Algunos están durmiendo, tienen sus ojitos así pestañeando, están pestañeando. Están Solo me pestañeando. Ahí falta está uno. Stitch. Muy bien. El buñuelito, ahí está, como siempre. Muy bien, muy bien. Raúl, ok. Tienes un problema, ¿no? Chispas, ok. Al rato lo vemos, al rato lo mando. Vimos. Bueno, entonces estábamos platicando acerca de congruencia. Ayer lo que vimos son figuras, ¿no? Que estaban igualitas, que se podía girar y colocar una sobre otra y no sobraba ni faltaba nada. Entonces ayer les encargué que buscaran qué significa eso de congruencia. ¿Qué significa esa palabra congruencia? ¿Qué significa congruencia? ¿La averiguaron? ¿Alguien averiguó qué significa congruencia? Ya sea que lo en el diccionario o que lo googlee. No. Aquí dice relación coherente entre varias ideas. ¿Cómo dice relación entre varias ideas? Sí. A ver, eso sonaba bien. ¿Qué más? Falta total de coherencia entre varias ideas, acciones o cosas. Profe, es congruencia. Del latín congruentia es la coherencia o la relación lógica. Se trata de una característica que se comprende a partir de un vínculo entre dos o más cosas. Por ejemplo, no tiene congruencia, quiere decir que hacerle un regalo a una persona con que miente es un legítimo judicial. Es un ejemplo, ¿no, profe? O sea, que tiene que ver sentido. Ok, Es una relación coherente entre varias ideas. Ok. Bueno, sí está un poco complicada las definiciones. Wow, mira esa. Aquí pusieron. Miren, aquí buscó, Cristian puso congruencia matemática. Mira qué interesante. Emanuel dice que es la relación coherente entre varias ideas o acciones o cosas. Dice, Cristian buscó coherencia en matemáticas. Dos figuras geométricas son congruentes y tienen las mismas dimensiones y la misma forma sin importar su posición u orientación. O sea, no importa si son triángulos. Es decir, si existe una isometría que los relaciona, una transformación que puede ser de traslación, rotación y o reflexión. Las partes relacionadas entre las figuras congruentes se llaman homólogas o correspondientes.
En la geometría euclidiana, la congruencia es equivalente a la igualdad matemática en aritmética y en álgebra. O sea, lo que es Esa igual. definición. Bueno, No, profe, lo que es entonces, igual con lo que es igual. sí, tiene que ver, ¿no? La congruencia tiene que ver con igualdad o con estabilidad en las ideas. Por ejemplo, cuando una persona dice una cosa y hace otra, no es congruente. Entonces, una persona que dice, no digas mentiras y constantemente está mintiendo, pues no es una persona coherente. O por ejemplo, dicen, no comas azúcar, y ahí lo ves tomando litros de No azúcar. come azúcar y él está consumiendo constantemente azúcar, ¿no? Entonces, decimos que lo que hace esta persona no es congruente con lo que dice. No es una persona congruente, porque lo que dice no coincide con lo que está haciendo. Eso significa congruencia. Y ya en matemáticas, especialmente en geometría, congruencia significa igualdad. Es decir, que dos figuras son congruentes, significa que son exactamente iguales. Es decir, que si yo cambio de posición una y la coloco sobre la otra, van a quedar exactamente iguales. Igual. Como hacíamos ayer. Lo que nosotros estábamos haciendo ayer era encontrar figuras congruentes. Bastante fácil, si me lo permiten. Figuras congruentes, ¿ok? Y entonces, eso es importante. Más adelante, en tercer año, o en segundo y en tercer año, vamos a ver lo que son las figuras semejantes. Aunque ya lo habíamos empezado a ver cuando hablamos de escala. Hablábamos de figuras que tienen la misma forma, pero tienen tamaños diferentes. Esa es la semejanza. Pero bueno, la congruencia es la igualdad. Aquí la definición que puso aquí el primo es interesante. Habla de otros conceptos matemáticos, ¿no? Que son la isometría. ¿Qué es una isometría? Pues simplemente es una traslación, una rotación o una reflexión. A eso se refiere. Esas son las isometrías. O sea, una isometría es un movimiento de una figura. Agarras, la giras, ya le hiciste una isometría, le hiciste una rotación. La pones al revés, o sea, así la volteas, y eso es una reflexión. Ya le hiciste una reflexión. Esta es otra isometría. La cambias de lugar, esa es otra isometría, es una traslación. Profe, ¿sabía que existe la geometría irregular? ¿Cómo? ¿La geometría irregular? La geometría irregular. Nosotros trabajamos con una geometría que se llama geometría euclidiana. Y esa geometría euclidiana está basada en los principios que hace 2500 años estableció Euclides, el matemático griego. Existen otras geometrías. Ajá, sacaron versiones bizarras, por así decirlo, de la geometría original. Ajá, lo que hacen es quitar algunas de las reglas que puso Euclides. Cuando quitan una de ellas, principalmente la quinta regla de Euclides, entonces se crean otras geometrías que se llaman las geometrías no euclidianas. Y eso tomó mucho tiempo desarrollarse, ¿no? Eso fue hasta 1800 y algo se le empezó a tomar en serio. Porque era raro, ¿no? Son geometrías raras. Bizarro, ¿no, profe? No es que sean bizarras, sino que son raras. Ven las medidas de otra manera. Y entonces hay muchas otras geometrías, ¿no? Las geometrías hiperbólicas, las geometrías lobachevskianas, las geometrías gaussianas, son muy raras, muy raras. Bueno, entonces eso si alguien se anima a estudiar matemáticas, pues las verá. Ahí está Elizabeth, que dice, hola. Muy bien, vamos a continuar en nuestros libritos, está en la página 181. Debo tener por aquí el librito, ahorita vamos a ponerlo. A ver, vamos a checarlo rápidamente. Aquí está. Vamos a ver. Entonces, esto es a lo que estuvimos haciendo ayer. Estamos encontrando figuras congruentes, es decir, figuras que eran iguales entre sí. Y ahora vamos a continuar en la página 181.
ahí aparecen estas figuras. Dice, colorea los siguientes polígonos, usa un mismo color para aquellos que sean congruentes. Aquellos que sean congruentes. Por ejemplo, vamos a ver dónde están mis anotaciones. Aquí está. Ahí está, bueno, esta, ya la marcaron con azul. Esas son figuras congruentes. Si observan, ustedes tienen la misma forma, nada más está en otra posición. Entonces, si yo la muevo de lugar, la giro y la coloco, pues entonces voy a llegar a que esas dos figuras que están marcadas de azul son congruentes. Por ejemplo, esta de acá que estoy pintando, ¿quién sería su compañero congruente? Voy. ¿Cuál será? Ahí está Zetagas patrocinando. Eso, muy bien. Aquí tenemos esas dos figuras, van a ser congruentes. Aquí ya rápidamente marcaron otras figuras que son congruentes. Efectivamente, esas de ahí, esas dos van a ser congruentes. Esas dos también, las unidas por la línea roja. Y... ya. Mira, ahí tenemos tres. Esas unidas por la línea verde. Esta de acá, esta es congruente con esta y es congruente con esta. Tenemos tres. Entonces la definición a veces igual más fácil que serían igual, son figuras que son iguales, pero se ven de diferente manera. Entonces, dos figuras son congruentes. En matemáticas, dos figuras van a ser congruentes si tienen exactamente la misma forma. Si tienen exactamente la misma forma, pero nada más cambian de posición. El único cambio que hay entre ellas es la posición. Exacto. Eso es, a eso se refiere cuando hablemos de figuras congruentes. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la congruencia. Entonces, demostrar o verificar que dos figuras son congruentes se puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí vamos a simplificarlo un poquito. Porque lo voy a marcar aquí. Por ejemplo, esta figura de aquí, esta que estoy coloreando. Dijeron que es congruente con esta de aquí. Pero ¿cómo supieron que es congruente? Bueno, yo creo que en Porque si principio se volteas basaron una- en que parece muy parecida, o sea, tienen la misma forma, se ven. Se ve, tienen la misma forma. Ajá, pero no basta que tengan la misma forma. Uno va notando ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la distancia en que hay, por ejemplo, en la base, en este caso de esta, en la base que está aquí, son de un punto a otro punto. Exacto, Aquí muy también bien. es de un punto a otro punto. Muy bien. Aquí, en esta zona larga, tiene 3 puntos. 1, 2, 3. Y en la otra también tiene 1, 2, 3. Y en la otra, bajadita es de un punto a otro punto, al igual que esta de aquí. Y así se van formando los patrones que podemos reconocer. Ok, entonces lo que está diciendo Ángel es que nosotros estamos comparando las medidas, ¿no? Estamos comparando las medidas. Y eso de que dice él, que, por ejemplo, este lado de acá, vamos a borrar esto mientras, por ejemplo, que este lado de acá mide lo mismo que este lado de acá. Esos lados son los que se llaman lados homólogos, ¿de acuerdo? Son los que corresponden. Este lado que marqué aquí es el homólogo de este lado de acá.
Este lado largo de Y aquí. también puede pasar que otras figuras tengan lados de la misma medida, pero se van haciendo, o sea, conforme se van tomando más medidas, se van filtrando las demás formas que no son. Exacto. Entonces, eso puede ocurrir. Puede ser que algunos lados, por ejemplo, aquí yo estoy comparando dos, ¿no? Pero puede ser que los lados que me hacen falta no midan lo mismo. Entonces hay que medir todos los lados para ver que eso sea cierto. Y entonces así es como vamos creando figuras Pero lo congruentes. interesante, profe, es que nuestra cabeza lo hizo en muy poco tiempo. Exacto. Todas esas Nuestra mente, o sea, comparaciones. visualmente podríamos establecer congruencia, ¿no? O por lo menos un parecido aproximado. Habrá situaciones en las que nosotros a simple vista o con la simple vista nosotros no podamos decir que dos figuras son. Por ejemplo, una figura que tenga, no sé, 15 lados, que sea muy, muy grande. Ajá, en la que a lo mejor puede ser por cuestiones de aproximación, ¿no? Puede Por ser, ejemplo, que no tengan formas muy particulares como así, como curvas muy pronunciadas o formas muy pronunciadas, sino que la única diferencia con otra figura es un número, es una cara o el tamaño pequeñísimo de una cara o algo así. podría ser, ¿no? A lo mejor un lado mide 3.5 y en la otra figura mide 3.4, ¿no? Entonces, a simple vista nosotros no alcanzamos a distinguir la diferencia, ¿ok? No alcanzamos a notar la diferencia, pero entonces no nos damos cuenta que son congruentes, pero para fines prácticos, en fines de la vida diaria, pues no necesitamos tanta precisión. ¿Dónde se aplica eso de las figuras congruentes? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que, cuando se fabrican piezas en una fábrica, se fabrican refacciones, no sé, para coche, para herramientas o lo que sea, pues tú tienes un molde y en ese molde deben salir piezas iguales, ¿no? No, pues si estás fabricando tuercas, no puede ser que salgan tuercas más grandes que otras, tienen que salir de la misma medida, porque si no ya no le van a hacer a los tornillos. Además se pierde material al propósito, profe. Exacto, ¿no? Entonces uno desperdicia. Entonces ahí se está aplicando la congruencia, ¿no? Necesita que salgan figuras y en este caso cuerpos sólidos del mismo Cada tamaño. lado del hexágono de la tuerca es de 3.5 milímetros Exacto. o 4.5 milímetros, y si sale de 4.7, pues la tuerca sale mal. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver, es muy importante. Por ejemplo, cuando se hacen moldes para ropa, para zapatos, pues se cortan exactamente del mismo tamaño, ¿no? Entonces, se necesita eso para que las ropas salgan del mismo tamaño, ¿no? O para que cuando armes las piezas te queden ropas Sí, porque congruentes, ¿no? por lo general, al hacer, por ejemplo, un zapato, profe, yo lo he visto, representar objetos tridimensionales así en plano para hacer pues la plantilla, pues a veces si no te queda exacto, pues al final no cierra el zapato o no queda bien, es un poco complicado. Exacto, ya no coinciden las demás piezas. Yo lo sé porque mi papá era zapatero, ¿no? Entonces él hacía los moldes, cortaba las piezas, armaba chanclas, sandalias. Entonces si cortabas una pieza más grande, de repente el pie ya no coincidía con los demás pedazos, ¿no? Le pegabas el hule en la suela y ya no quedaba, ¿no? Te quedaba más grande, te quedaba más chico. Entonces era muy importante que siempre que tú cortaras con tu las piezas quedarán iguales. Entonces, para hacer eso, en la vida práctica lo que utilizan se llaman moldes, ¿no? Ya tienes un molde, lo asientan sobre el plástico, sobre la tela, lo marcan alrededor y cortan ahí. Entonces ya sale del mismo tamaño. En maquinarias, en las empresas, en las industrias, ya viene todo prefabricado, ¿no? Entonces ya tiene, la máquina es una plancha que tiene un molde, entonces aplasta, ¡plam!, y corta todo del mismo tamaño. Se dedican a hacer piezas del mismo tamaño, que son figuras o cuerpos congruentes. Por ejemplo, en las fábricas de coches, lo que ponen es, traen una lámina y hay una prensa que tiene su cuchilla corta, cuando aplasta ya le da la forma y la corta también.
Entonces ya sale del tamaño que va a servir para la puerta, para la cajuela, para el capó, para la parte que sea. Entonces todas esas son figuras congruentes o son cuerpos congruentes. ¿Por qué? Porque tienen que ser iguales, ¿no? Entonces imagínate, cortas una puerta que sea más chica, toda la vas a colocar, no da. Entonces cierra, pero deja una parte que no cubre todo, ¿no? Entonces de eso se trata. De eso se tratan las figuras congruentes. Y entonces, pues dijimos ahorita que hacer figuras congruentes o tener figuras congruentes, pues depende en gran medida de las medidas de los lados, ¿no? Y nosotros debemos ser capaces de crear figuras que sean del mismo tamaño, que tengan las mismas dimensiones. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos trazar, hablar de triángulos y hacerlos de acuerdo a especificaciones. Recuerdan ustedes que cuando vimos triángulos en el semestre anterior, nosotros vimos que había ciertas condiciones para saber si el triángulo se puede hacer o no. ¿Se acuerdan? Vamos a ver aquí en el chat. ¿Qué pasó ahí? Aquí están en otro rollo en el chat. ¿Qué es cringe? Mi querido hermano. Están en otro rollo estos. Como siempre, están en otro rollo. Entonces, concentrados, vamos a continuar. Recuerdan ustedes que había ciertas condiciones para que nosotros pudiéramos hacer triángulos, y eso es importante recordarlo. Ya te lo vamos a recordar. Vamos a ver. Ajá. Por ejemplo, si yo tengo estas medidas, digamos, 4 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros. ¿Puedo trazar un triángulo que tenga estas 3 medidas? ¿Puedo trazar un triángulo que tenga esas 3 medidas de lados? 4, 5 y 10. Ay, había una regla, profe, pero ya la estoy recordando. Por eso quiero que la recuerden, quiero que la recuerden. ¿Cuál es esa regla? Profe, la suma de las medidas más chicas no puede ser más pequeña que la suma, que el número grande. Exactamente, ¿no? Entonces necesitamos que las medidas pequeñas sean mayores que la medida del tercer lado. Es decir, la suma de las dos pequeñas debe ser mayor. En este caso, profe, no se puede hacer el triángulo porque 4 y 5 dan 9, entonces no queda. Exacto, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo hago esto, ¿no? Hago ya tengo mi lado de que mide 10, ¿no? Luego aquí les mido, pongo el lado que mide 4. Aquí trazo el lado que mide 5. No va a llegar. Solo va a quedar como una... Ni siquiera va a llegar. Exacto, me va a quedar un pedazo. Incluso, por más profe, que yo las acueste, si fuera 5 centímetros y 5 centímetros, que da exactamente 10, no quedaría como un triángulo, sino como una línea recta. Exactamente. Entonces, nosotros recuerden esa regla. Necesitamos que la suma de los dos lados más pequeños sea mayor que el tercer lado. O sea, si la suma de esos dos es más chica o es igual, no puedo trazar el triángulo. ¿De acuerdo? Pues en este caso, la suma de esos dos, los más pequeños, 4 y 5 dan 9, es menos que 10. Entonces, no se va a formar el triángulo. Yo siempre necesito que la suma de los dos más pequeños sea más grande. ¿Ok? Entonces, vamos a poner medidas que sí se puedan hacer para tratar de recordar. Vamos a suponer que yo pongo 6 centímetros, 5 centímetros, 4 centímetros.
aquí la suma de los lados más Sí, pequeños. sí se puede, profe, sí se puede. Yo sumo los más pequeños. Es 5 más 4 son 9 y 9 le gana 6, por lo que sí se puede hacer el triángulo. Entonces, esta vez sí puedo trazar el triángulo porque la suma de los dos pequeños es más grande Es que más el grande tercer lado. que el número grande solo. Ok, muy bien. ¿Y cómo se traza ese triángulo? Era con un compás, profe. Yo me la aprendí la técnica del compás. Sí, Era, necesitamos un se compás. traza la base, que es, bueno, cualquiera de las dos, cualquiera de las medidas creo que se puede ser la base, ¿no, profe? Ajá, algo así. Ajá. Entonces luego abres tu compás a, bueno, obviamente a la distancia a 5 centímetros o a 4 centímetros y vas girando tu compás y en algún momento cuando hagas de una punta de la base de una medida y de la otra punta de la base otra medida, se va a formar un punto entre esas dos y en ese punto simplemente hay que unirlo con los puntos de la base, con los vértices de la base. Ok, muy bien. A ver, vamos a tratar de retomar ese proceso que está describiendo Ángel. Pues, por ejemplo, lo que podemos hacer es que agarramos el lado más largo, ¿no? Sí. En este caso mide 6. Vamos a hacerlo aquí aproximadamente. Agarro y trazo mi lado de tamaño 6. ¿Ok? Luego, me paro en este extremo, en uno de los extremos, y trazo un círculo cuyo radio sea alguna de estas dos medidas. Ajá. Entonces va a quedar algo así, como profe, así. Y el otro, cuando se marque, va a quedar así, como una X, pero curva. Exacto. Vamos a suponer que yo trazo mi círculo. Vamos a trazar un círculo aquí. Es de 5, pues debe quedar más o menos así. Trazo un círculo de radio 5. Debe ser más o menos así. Vamos a verlo por acá. Ancho, ¿qué hiciste? Dime. Aquí ya tracé. Me paré aquí en este extremo y tracé un círculo de radio 5. ¡Zas! Me falta la otra medida, la de 4 centímetros. Voy al otro extremo y ahí trazo un círculo de radio 5. El cochinito Pepa, a ver, dejen estar dibujando ahí. Entonces, aquí trazamos, voy a trazar otro. Voy a trazar otro. Este es un poco más corto, debe llegar por acá más o menos. Ok, vamos a bajarle y... No, de hecho quedó hasta más grande. Selección, ahí está. Y se forma esa X, esa circular. Exactamente. Entonces, Pero igual, profe, no se necesita hacer totalmente el círculo. Exacto, no necesito trazar el círculo. Con que se haga la X aquí arribita, es más que suficiente. Exactamente. Entonces, yo lo único que necesito es que encontrar el punto donde se cortan esos dos círculos, ¿no? Y una vez que lo tengo, una vez que ya tengo esos círculos, pues ya puedo trazar. Trazo de acá para acá y luego trazo de acá para acá. Y ya tengo mi círculo. También puedo utilizar el de abajo, ¿no? No hay problema. Pero básicamente así se hace. Entonces, primero que hago, trazo el lado más largo. Luego me paro en un extremo de ese lado, en un extremo del segmento, y trazo un círculo con una medida cuyo radio sea una de las medidas que me faltan. Trazo mi círculo. Luego voy al otro extremo, me paro, y ahí trazo otro círculo cuyo radio sea la otra medida que me hace falta. Las trazo y donde se cortan, pues ese es el punto hasta donde debo trazar. ¿Okay? Ya luego solamente... La X es el vértice de la cúspide del triángulo. Exactamente. Entonces, así es como se trazan estos triángulos, ¿no? Eso es lo que habíamos visto en la sesión anterior, la vez que lo vimos en el trimestre.
en el trimestre anterior vimos cómo trazar triángulos de esta manera. Pero igual lo vimos en sexto, profe. Fue como un repaso. Es un repaso, ¿no? Les estoy recordando porque nos va a servir, ¿no? Y ahora, pues hay algo nuevo que le vamos a agregar. Como siempre, agregamos cosas nuevas. Y entonces, ahora la diferencia que vamos a trabajar es que ahora no solo vamos a utilizar medidas de lados, sino que ahora vamos a empezar a utilizar medidas de ángulos. Por ejemplo, que me digan, necesitamos un triángulo que tenga 5 centímetros en un lado, 6 centímetros en el otro, y que estos lados fueran un ángulo de 45 grados. Para hacer esto, lo que vamos a necesitar es nuestra regla y vamos a necesitar nuestro transportador. Ah, ya sé, profe. Entonces, por ejemplo, primero marcamos la base. Exacto. Y luego, desde esa línea con el transbordador, marcamos el ángulo, por ejemplo, aquí en esta línea. Y luego se traza con la regla, pues ya la línea así, ¿no? Exactamente. Es mucho para 45 grados. Ahora lo voy a poner acá. Voy a poner lo que dice Ángeles esto. Trazo mi lado de 6 centímetros, puede ser el de 5, cualquiera de ellos. Trazo, por ejemplo, el de 6. Luego, con mi semicírculo, busco 45 grados. Es más o menos por acá. Y aquí pongo mi lado de 5 centímetros. Entonces, aquí yo ya tengo mis 5 centímetros. Acá tengo los 6 centímetros. Y el ángulo que se forma acá es de 45 grados. De hecho, lo busqué con mi semicírculo. Y está, una vez que tengo esos dos, ya cumplí con las condiciones que me piden. Tengo un lado que mide 6, tengo un lado que mide 5 y tengo un ángulo de 45 grados. Ya solo me falta terminar de cerrar la figura. Lo que la tercera medida, profe, es dependiendo del ángulo, ¿no? Exacto, la tercera medida del tercer lado no me lo dan, es simplemente lo termino de cerrar según lo que sea, ¿no? Pero yo ya cumplí con las medidas, ya cumplí que tenga 5 centímetros acá, 6 centímetros acá. Profe, la única manera de saber el otro lado es haciendo el triángulo y midiéndolo, no hay otra forma para saber el otro lado. Hasta ahorita, en estos momentos como estamos, la única manera es trazarlo y medirlo. ¿Ok? Pero cuando estemos en... No, ustedes lo van a ver hasta... En la prepa van a utilizar algo que se llama funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. Y ese tercer lado lo van a poder calcular con un teorema que se llama la ley de los cosenos. Dice una cosa que se llama la ley de cosenos y con él se puede calcular la medida de ese lado. Entonces, ahí utilizamos esos botones raros que están en nuestra calculadora. Los que dicen cos, tan, cosenos, tangenos. Vamos a utilizar ese botón que dice cos, que es de coseno. El que dice sin es de seno y el que dice tan es de tangente. Son funciones trigonométricas y esas nos van a dar más herramientas para poder trabajar. Y eso funciona para la geometría, ¿no, profe? Se utiliza en la geometría. Sí. En tercer año vamos a empezar a ver funciones trigonométricas. Vamos a ver qué es el seno, qué es el coseno, qué es la tangente. Y principalmente hay otras 3. Pero pues para calcular ese lado que nos falta, vamos a utilizar eso que se llama la ley de los cosenos. Bueno, entonces aquí lo que hicimos fue sencillamente tomar 2 medidas de los lados y con un ángulo entre ellos nosotros pudimos trazar el triángulo. Ahora bien, ese triángulo que trazamos es único, es decir, no se puede trazar otro diferente que tenga esas 3 medidas. Y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estos días.
Ya, ¿bajo qué condiciones el triángulo que voy a trazar es único? ¿Ok? Por ejemplo, si yo doy las medidas de los ángulos, no sé, por ejemplo, un triángulo que mida 60 grados, 60 grados, 60 grados. ¿Será que existe un solo triángulo que cumple con esa condición? ¿O hay muchos triángulos? Esa es una buena pregunta. Y esas son las preguntas que vamos a estar, vamos a estar contestando a lo largo de estos días, ¿no? A lo largo de ese tema de congruencia de triángulos. Que es un tema así un poco raro, ¿no? Es porque no es tanto de hacer cuentas y de operaciones, sino de demostrar cosas, de averiguar y darnos cuenta de qué figuras son iguales y qué figuras no son iguales. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a terminar aquí. Pongan ustedes presente aquí en el chat, ya saben ustedes, para tomar en cuenta su asistencia. Y continuamos nuestra clase el próximo jueves. ¿Okay? Ya si tienen listo su proyecto, de una vez envíenlo. Si mañana la acaban, no se esperen al jueves, envíenlo de una vez por si se va la luz, por si se va el internet, por si se muere la compu, por si falla el celular, por si se troncha su dedo y no pueden escribir. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Ya todos pusieron presente? ¿Listos? No, Muy bien, profe, ya voy a poner presente. Bueno, ahí está. Entonces, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Nos vemos, No profe. No se trasnochen. Listo. No se No desvelen. prometo nada, profe, no prometo nada. ¿Cómo va a ser? No puede ser eso. Sale, nos vemos Ya el no queda próximo... tiempo en el día, profe, solamente queda la noche. Dios mío. Ustedes no se pueden, siempre está uno perdido. Voy a continuar viendo anime, profe. No puede ser. Algo más productivo, por favor. Sale, nos vemos, No, cuídense. gracias, me quedo con mi Nos anime. vemos, profe. Bueno.